Bienvenidos amigos, bienvenidos aquí a Curiositas TV, el programa de cada sábado de investigación paranormal y de temas del misterio que hablamos siempre con nuestro gran amigo, investigador, escritor y parapsicólogo Juan Carlos Chávez del grupo Criptos. Hoy vamos a hablar de esa España profunda, de aquella España del 1975 hasta ahora, que nos ha dado centenares de publicaciones sobre el misterio, sobre lo sobrenatural, incluso de casos caóticos, de asesinatos o la España aquella misteriosa que hoy parece silenciada. Hablaremos de periódicos míticos como El Caso, como Más Allá, como incluso la revista Interview, una revista que muchos compraban por las fotos de las mujeres que salían en la portada o dentro, pero que destapó un mundo de misterios y fue la única revista, por ejemplo, que en el tema de investigación destapó lo de los niños robados. La única que dio luz a una cosa que estaba totalmente silenciada por las administraciones públicas y que ellos, con un gran trabajo de investigación, hicieron fotos de fetos escondidos, de niños que habían sido robados a las familias diciendo que habían muerto en el parto y entregados a familias pudientes, y que esta revista Interview acabó desapareciendo. Y los que somos amantes del misterio, los que somos amantes de la investigación, ya no solo a nivel paranormal, sino también a lo que es la investigación periodística pura y dura, la encontramos mucho en falta, la revista Interview. Pero habían muchas. Salió la revista Año Cero, salió la revista Enigmas. Hablaremos de todas estas revistas que seguramente a muchos, cuando empecemos a leerlas, empecemos a ver que existían ovnis, que existían entes del más allá, que existían muertos que regresaban del pasado o los más conocidos como fantasmas, que al final de nuestra experiencia hemos transformado en buscar la realidad, que son aquellas energías invisibles que no existen, pero que realmente a veces hacen acto de presencia. Juan Carlos, un gran tema hoy el de la comunicación, las revistas, la serie de televisión que hablaremos luego también. Qué gran año, qué gran tirada periodística teníamos los que somos nacidos como yo en el 69, que hoy en día es totalmente desconocido para el resto de personas o la juventud que existe hoy en día, ¿no? Programas de televisión increíbles de debate como La Clave, como La Cripta, como Más Allá de Fernández Jiménez del Oso, pero a nivel periodístico, que lo vamos a hablar, a nivel de prensa, no se quedaba atrás con la televisión. Teníamos centenares de revistas donde elegir, donde ver, donde cultivarnos y donde aprender. ¿Verdad, Juan Carlos? ¿Verdad? A ver, recordemos que, claro, en aquel entonces no existe ni la tablet, ni el teléfono móvil, ni los ordenadores portátiles, o sea, no existe nada. Entonces, básicamente nos movemos por el mundo Gutenberg, la imprenta y la prensa escrita. Y la prensa escrita y la prensa gráfica, digamos, eran los reyes del mambo en aquel entonces. Podías encontrar prácticamente publicaciones, o lo que hoy en día, por ejemplo, es lo que se tarda en hacer una página o un blog personal así al nivel de lo que quieras, de investigación, de misterio, de lo que sea, hasta incluso, por ejemplo, para vender cromos, da igual. Pero en aquel entonces, pues existían como tal, pues como siempre han existido hasta ahora, las grandes editoriales, pero luego también existían las pequeñas editoriales, que aprovechando el tirón precisamente de la posibilidad de, en los años 60, 70, se empiezan a crear las primeras imprentas prácticamente de bolsillo, con lo cual pues daban unas tiradas, pues no, al principio pues esas tiradas pues podían ser muy limitadas. El Correvei y Dile hacía muchísimo también en aquel entonces, pues por ejemplo, recordemos por ejemplo como revistas como Mundo Desconocido, El Caso por ejemplo es un periódico que sale a partir de
de un diario desaparecido a finales de los 60. ¿Cómo se llamaba ese diario? No recuerdo ahora mismo, que incluso tiraron abajo su edificio y tal. Y el caso surge a partir de ese periódico, ¿no? Con lo cual, pues era básicamente el mismo equipo técnico, periodístico, que daba lugar a este tipo de prensa bueno, que realmente lo que es la nueva tecnología es la única manera que ha habido de matarlo. Hoy en día resulta prácticamente anecdótico el tema de ver, por ejemplo, todavía en las librerías y los kioscos, prensa escrita. ¿Por qué? Porque, a ver, sí que realmente podemos ver las noticias en el ordenador, en el portátil, en el teléfono móvil. Estas han colado, ¿eh? Pero... Estas fotos se nos han colado. Bueno, eso no pasa nada. Supongo que tiene que ver precisamente con la época, porque por lo que veo es una película que quiero recordar que tiene que ver con periodistas de aquella época. Pero bueno, el caso es que los periódicos hoy en día, pues a mí me gusta, por ejemplo, de vez en cuando, cada mes, yo sigo comprando algún tipo de revista o algún tipo de periódico porque, bueno, me gusta el tipo de este tipo de prensa. No sé los demás o la gente, por ejemplo, si está con la misma opinión. Es más, se intenta desarrollar de nuevo una cultura de esta prensa escrita. Esta prensa escrita, claro, ¿qué ocurre? Que necesitas dar un tipo de noticias que van muy limitadas, muy delimitadas, y que tengan pegada. Pues la gente, por ejemplo, pues claro, dice, bueno, yo no me voy a comprar un periódico, por ejemplo, para leer las 4 cosas normales que voy a ver en la tele o en el móvil. Ese es el problema de por qué fueron desapareciendo. Pero en sí, por ejemplo, claro, aquella época pues tenía ese boom de revistas, de periódicos. Era muy limitado, pero te daba bastante. Esperabas, yo por ejemplo esperaba de mes en mes, esperaba por ejemplo revistas como Karma 7. Yo esperaba, ¿no? Decía, ay, a ver, ¿qué en este número? Si bien, por ejemplo, sí que te ponían en el próximo número, y te ponía a lo mejor en la última página, pues un avance, digamos, de lo que podía ser el siguiente número. Pero claro, tú esperabas realmente. Y la verdad es que, no sé, yo soy muy clasicista en ese aspecto. Ya soy un yayo, a lo mejor, no sé. Pero no sé, sigo pensando en ese momento, ¿no? Es más, hoy en día la suerte que tenemos que vamos a una granja, vamos a una croissantería o un bar, y siempre tenemos la posibilidad de decir, oye, ¿tiene el periódico del día? ¿No? Y tienes tu ratito de leerlo, y es interesante. Ya digo, es interesante porque es algo que no está tan desarrollado, no es el mismo tipo de aquí de programas que, por ejemplo, podemos tener. Yo ahora mismo estoy viendo una página típica de noticiario, ¿no? Y que dices, bueno, pues es que la verdad, a mí la mayoría de estas noticias no me dicen nada. Claro, la prensa escrita obliga a que a trabajar muy bien lo que se publica. No es como, por ejemplo, la prensa o las noticias que te puedes encontrar en las redes. En las redes, por ejemplo, te puedes encontrar noticias que dices, ¿y yo cómo sé que esto es cierto? Se dice, se rumorea, se comenta. En cambio, en el periódico, si quieren tener tirada, pues necesitan poner unas noticias que sean contrastadas, fehacientes, porque se juegan de que a poco que sale de tirada, pues prácticamente desaparezcan. Pero
es eso, es verdad. En aquel entonces un kiosco, por ejemplo, pues era interesante. Si bien es verdad que yo he visto últimamente algún kiosco que queda, porque recordemos también que eso también se ha ido perdiendo. Antes teníamos los Sí, kioscos, lo de las revistas dentro del kiosco, que todo el mundo leía las portadas, también era las importante, sí. portadas, o sea, en las mismas Ramblas. Sí, Recuerda que antiguamente de estos kioscos tenías prácticamente hasta abajo, hasta Colón. sí, Tenías, sí. hoy en día queda reducido a, es que habrá dos, tres, cuatro me parece que hay de prensa, kioscos como tal. Porque luego ya que vienen los de las pajarerías tampoco, los de las flores, los heladeros y demás, festivales que puedes encontrarte. Pero te encontrabas con eso, con esos kioscos en los que, por ejemplo, yo recuerdo de quedarme en el de las Ramblas, por poner un ejemplo, Ramblas de Barcelona, y quedarme mirando a lo mejor prácticamente una hora esperando a la familia porque Todas las trabajo, revistas que habían pegadas detrás en el vidrio. pero sí, sí, todo, o sea, dándole las cuatro vueltas y venga, y otra vez, y esta hoy, no sé qué. Y me acuerdo, por ejemplo, decía, hoy la sección internacional, Invinde. Y dice, oh, Invinde, a saber lo que era alemán. Pero, por ejemplo, pues, te encontrabas con eso, revistas como, por ejemplo, el Interview, tú has comentado, y el Interview, quitando, por ejemplo, el póster central, las Sí, páginas claro. centrales, pero te encontraba, y aún así, el Interview tocaba, en ciertos momentos, tocaba la fibra con ciertos reportajes, porque sí que es verdad que mucho era, por ejemplo, a lo mejor del corazón, ¿vale? Pero mucho, por ejemplo, también, pues era de, de temas de actualidad. Mira, y me estoy acordando y lo tuve yo, no sé dónde ha ido a parar, porque con los traslados de casa siempre se pierden, y recuerdo un reportaje de Interview, y mucha gente de mi edad a lo mejor lo recuerda, que era el caso Urquijo. Sí. Y posiblemente la mejor revista que trató el tema del caso Urquijo no fue ni Bueno, el caso ni el caso también lo tocó bastante bien, ¿eh? sí, pero yo considero que el trabajo en profundidad que hizo, por ejemplo, la revista Interview, no dejaba indiferente al tema, no. El caso, por ejemplo, sí que lo trató, y lo trató varias veces, pero claro, la revista, o sea, el periódico El Caso, pues en realidad intentaba profundizar poco en los temas y más, bueno, pues en realidad hoy en día sería el periódico como tal del sensacionalismo, ¿vale? Necesitaba cubrirse o suplirse de noticias y es lo que, bueno, comentábamos hace un tiempo. El tema ese de decir, oye, pues mira, el caso, pues todos los casos y sucesos que ocurran y tiene que aparecer. El día como hoy, por ejemplo, 21 de julio, se lían a navajazos en Madrid, no sé cuánto en Cádiz. El otro se atraganta con un pescadillo también en Cádiz. Una reyerta entre paseantes de caballo, de calesas a caballo, en el Parque María Luisa de Sevilla, por ejemplo, y llenabas todo el caso de noticias así, ¿vale? Y una importante, que solía ser la importante, que sería la que salía en portada, que era el caso que más se profundizaba, que ese a lo mejor, por ejemplo, pues podría durar incluso semanas. Pero, por ejemplo, pues yo es porque lo recuerdo porque lo recuerdo porque la tuve, esa revista en cuestión la tuve bastante tiempo. Y bueno, pues Interview lo que tenía era eso, que sí, que era algo como sobre todo en los años 70 y la etapa, por ejemplo, en la época ya pasando el franquismo,
Pues claro, aún así eran años que, como muchas veces hemos comentado, eran años difíciles. No sabía exactamente por dónde iba a ir el derrotero de nuestra sociedad, ¿no? Y entonces, pues claro, había que ir con, sí, adelantarnos a la época, pero con cuidado, ¿eh? No nos vayamos a estelar. Mundo misterioso, por ejemplo, sí. Quiero decir que, bueno, mira, en los años 70, por ejemplo, también salen, sí, del mundo del misterio. Recordemos que salen revistas como eso, Mundo Desconocido, de la Faber-Kaiser, Karma 7, que entre otros, por Claro, ejemplo, sí, también es importante, sí. o por ejemplo, Entropía, por ejemplo, fue un quiero pero no puedo, no. Y bueno, muchas Bueno, de pero que estas, estuvo ahí también en la candelera. sí. Igual que Play no está desconocida también, pero también tocó Sí, algo de misterio. bueno, a ver, yo en su época, en una etapa muy Porque primaria Play, por ejemplo, en esta portada hablaba por ejemplo, de la famosa la Kinect, de la famosa sí, Kinect. En esta revista hablaba incluso de la Kinect, de que lo dice, misterio en la PS2, ¿no? sí, Que es todas aquellas figuras que se captaban a través de la PlayStation, ¿vale? sí, bueno, se De la consideraba que cámara. era un error de programa y tal, bueno, el desarrollo había sido primario y ocurrían esas cosas, pero bueno. Uh -huh. Rocío Durcal, mira, todavía estaba yo. Uh -huh. Sí, en esta Bueno, portada se hablaba, por ejemplo, del misterio del lute, ¿no? El camino revienta, ¿no? El lute que, sí, bueno, que no se sabe muy bien qué pasó. bueno, el lute, por ejemplo, sí, es verdad que a ver, se dice bueno, pues que tenías muchas seguidoras, ¿no? El lute, bueno. Básicamente el lute lo que era un inconformista en su momento y entonces, bueno, pues era una realidad en aquel entonces. Sobre todo estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, la etapa del lute como muy desmadrada, pero recordemos, por ejemplo, que es también la imagen de la persona que se hace a sí mismo dentro de la cárcel. Porque una Uh vez que -huh. se cansa de intentar huir, ¿huir de qué? Porque si realmente había una realidad de que él no podría evitar, ¿no? Y entonces pasa de ser un prófugo, un kinky, que se llamaba también en la época, ¿qué hace? Bueno, le da por estudiar Derecho. Es más, él se saca la carrera de Derecho y él fue durante muchísimos años abogado y además dentro de lo que cabe, por ejemplo, abogado laboralista y abogado defensor del más débil, digamos. Y en cierta manera, pues ya digo, ha estado... bueno, llamaba mucho la atención porque en su mundillo, digamos, como abogado, pues claro, era que... ¿A quién tenemos hoy como abogado, el defensor? El Lute. Y además, no decían el Eleuterio Sánchez, no. A él le costó muchísimo el que se creara su sello como Eleuterio Sánchez. Al principio era muy habitual de decir en juzgado el Lute, y entonces pues como que al principio no se le tomaba muy en serio, pero hay que reconocer que desarrollándose sobre todo a partir ya de los años 80, terminó siendo, bueno, montó su propio gabinete de abogados y terminó siendo un abogado, digamos, muy prestigioso, ¿no? Muy respetado. Pero sí, eso, en aquel entonces, pues, no sé si en cierta manera también tuvo esa repercusión cuando era el kinky, el chorizo a la fuga, ¿no? Precisamente por periódicos de la época, que se le dio ese bombo y platillo como si fuera el bandolero del siglo XX, ¿no? Algo así. Pero vamos a ver, a la hora de la verdad miras y dices,
tampoco era gran especial, no era una persona realmente. Mira, por ejemplo, Tribuna, aunque era un periódico muy más bien socioeconomista, pero hay que reconocerle varias cosas. En los temas, por ejemplo, del misterio, trató pocos casos o pocos temas. En los fascines. Sí, sí. Yo, mira, parecerá algo original. O sea, yo tengo yo tengo una serie de cartas Zener, ¿vale? Digo cartas Zener, cartas del tarot y demás, el tarot celta y toda la historia. Vale, perfecto. Pero yo las cartas con las que si hago algún trabajo o de vez en cuando me pongo a jugar con ellas, tengo mis cartas del tarot de la revista Tribuna, del periódico de la Tribuna. Y son unas cartas, o sea, son solo los arcanos mayores, pero me he tirado 40 años y allá donde vaya, esas cartas del tarot, al igual que las cartas Zener, mi equipo personal y tal, pero mis cartas de la revista Tribuna, del tarot, siempre van conmigo. Quiero decir que, por ejemplo, hacían pocos temas realmente en relación al tema, pero intentaban, o sea, cualquier tema lo trataban seriamente, ¿no? O sea, lo hacían bastante bien. Quiero recordar que el único, especialmente la que ha salido ahí, lo del el caso del Palacio de Linares, ahí en realidad se metieron la pata mucha gente, no solo periodistas y periódicos, sino investigadores, ¿no? Todos sabemos el misterio del Palacio de Linares. Y desgraciadamente ha sido una de esos varapalos, creo que posiblemente de los primeros que se montan de forma destructiva, porque en realidad lo que fue es coges un palacio, un palacete, y creas una serie de fenómenos anómalos falsos, porque eran falsos, ¿vale? Y llevando allí pues a teóricos pues, especialistas de investigación de la época. Y todos, o sea, todos metieron la pata, ¿eh? Porque, por ejemplo, en fotografía fantasma hay una imagen, por ejemplo, la fotografía fantasma de la imagen en una ventana de una figura que dicen que es la niña de no sé quién, bueno, y que luego, por ejemplo, analizándola en condiciones, si bien es una foto analógica, pero una vez analizando y tal, pues resulta que no era una figura fantasmal. Era lo que se llaman los maniquís, ¿vale? Esos maniquís que había antiguamente que no tenían ni forma, no tenían brazos, o sea, que eran simplemente para trabajar, pues era un maniquí que estaba allí en esa habitación y que debido a esa falta de método de investigación, pues se comete ese error. Hoy en día, por ejemplo, cuando hacemos fotos, hacemos tiradas de 3, 5 fotos seguidas. Y si hacemos, por ejemplo, una tirada de fotos, posiblemente a lo mejor cambiamos un poquito el ángulo y volvemos a hacer una tirada del mismo sitio de 5 fotos. Y nos dará como resultado que, bueno, pues si en un número X de fotos sale la misma figura y tal, pues lo habitual entonces es revisar visualmente o te acercas y mirar exactamente pues qué es. Otra cosa, por ejemplo, es que en una serie fotográfica tú veas una imagen y en las otras desaparece. Pues bueno, entonces dices, bueno, o es una persona que se ha asomado rápidamente o es algo que ya sería anómalo y lo guardamos. Pero en aquel entonces pues no había nada de esto, no había nada de esto. Las fotos eran analógicas, es lo que tú dices, carretes de 36, de 24 y 36, que a ver, te acuerdas, que decían 12, 24, 36. Sí, sí. Y como mucho la Polaroid instantánea. Sí, la Polaroid, por ejemplo, mira, yo tengo la Polaroid preparada ya para una investigación, con carretes actualizados y todo. Pero una 636, o sea, estoy hablando de una cámara que tiene 40 años. 40 años. Yo vendí una hace poco y me arrepentí. La vendí en un mercadillo de segunda mano que saqué trastos de casa
Y la vendí y después me arrepentí que no vea. Digo, hostia, mira, mira, cosas que pasan. El problema es que se revenden a un precio demasiado asequible, demasiado para lo que es. Porque tú piensas que claro, de esto no hay carretes. No, no, sí que hay. Y hoy en día incluso Es como hasta esta que tengo yo aquí. Espérate, que te la voy a enseñar ahora. ¿Ha desaparecido? Esta de aquí, a ver si se puede ver en la cámara. ¿Esta? Sí, esa es una Super 8. Sí, sí. Esto es Sí, antiquísimo. tengo yo ahí una arriba del abuelo de mi mujer. Una Super 8 también. Esto con la investigación es una burrada. Esto capta unas imágenes brutales, ¿eh? Brutales. Sí, el único problema es el carrete. El problema es el carrete. No solo el carrete, sino el revelado. Ya no hay carrete. Se abre por aquí, pues no se ve en la cámara porque lo corta. Ya no, ahora porque se anula. Se anula. Pero pues bueno. Sí, ya digo, yo tengo una de estas también, de muy antigua, y es lo que ocurre, porque yo tengo una Berlinger, por ejemplo, que hace unas fotos magníficas, pero claro... Yo tengo una Berlisa. Ah, Berlisa, no, yo tengo la otra, la Berlinger, y una Yashica de Minister, Yashica Minister del 60 y algo, y funcionan, ¿eh? El único problema, pues, es cada vez es más difícil encontrar tanto carretes como laboratorios que te hagan el revelado. Claro, terminas por aparcarlas, guardarlas y bueno, las tienes cuidadas porque las tengo guardadas así. Sí, viejas glorias. Sí, pero es lo que tú dices. Yo echo de menos el poder hacer de forma normal, sin tenerme que preocupar, pues poder hacer foto analógica y foto digital. Claro. Porque es que estamos hablando de que hoy en día se podrían explicar qué son las diferencias en la frecuencia, qué son las diferencias, por ejemplo, de cómo funciona una cámara y cómo funciona la otra. Una trabaja sobre todo por lo que ve. O sea, la analógica, por ejemplo, pues trabaja sobre la luz, fotones. Y entonces, pues por la captación química, digamos, de su carrete. Y en cambio, por ejemplo, claro, la digital, el problema con la digital, y siempre lo suelo explicar, que es que a veces surgen cosas en las fotos y pensamos que pueden ser, ay, mira, una fenomenología extraña, una nube, un no sé qué. Y recordemos que uno de los principios de la fotografía digital, en las programaciones de las cámaras, de todas, es que ante los huecos, hay un programa interno que intenta rellenar los huecos. Rellenar los huecos, sí, pasa igual que nuestra mente, es lo mismo, hace lo mismo que nuestra mente. Sí. Hace lo mismo que nuestra mente, lo que tú has dicho en alguna ocasión. 75% es lo que vemos y el 75% que hay que inventamos o que nuestra mente rellena, ¿vale? Pues es lo que ocurre en el sistema digital, es lo que ocurre. La analógica no. La analógica funciona por una de las diferencias, por ejemplo, de la analógica y la digital son los orbes. Una cosa tan fácil como un orbe. En una digital ves una bola, en cambio en una analógica puedes ver incluso una forma humanoide. Una figura. Es algo físico, claro. Claro, pero por ejemplo, la parte buena dentro de lo que es, aunque se ve solo como un orbe, pero la parte buena del sistema digital es que hoy en día con el programa de análisis, pues tenemos la posibilidad de sacar incluso el 3D, el análisis 3D, la profundidad. Y te dice, vale, mota de polvo. Si sale el orbe muy cerca del objetivo, mota de polvo, mota de humedad, un polen, ¿vale? Pero si en esa foto aparece a una distancia, por ejemplo, pues imagínate, a 5 metros de distancia, es diferente, ¿no? Porque dices, había algo a esa distancia que si miramos el tamaño que tenía en relación a la foto, pues estamos hablando a lo mejor de un orbe de 30 o 40 centímetros que queda captado si estuviera cerca de nosotros, o sea, desde el punto focal. Entonces, esa es la parte buena del sistema digital, pero ya digo, la parte mala es, por ejemplo, cuando hay superexposición o sobreexposición,
Pues el programa coge y dice, aquí ha salido, yo lo relleno. ¿Y qué ocurre? Que normalmente, los rellenos suelen ser bastante buenos, porque toma como referencia los marcos que hay alrededor. Pero el problema es que coja y diga, no tengo suficientes referencias y te ponga, pues tú imagínate que de buena primera te pone una cara. Y tú ahí, oh, mira, sacas una cara en formato digital, un fantasma. Y entonces te tienes que ir, sí que realmente en profundidad sí que podrías mirar, porque está en los códigos ASCII, o sea, la cantidad de temas, de información que tiene una fotografía digital, y que luego cuando analizas te dice, esta foto, el programa original la ha manipulado porque faltaba información de este sitio. Pero te dice que lo ha manipulado el programa. Programa tal, además te dice, programa tal, ha hecho esto. Digo, qué chivato. Y entonces, por ejemplo, pues así se puede, por ejemplo, saber, o por ejemplo, cuando salen las digitalizaciones que son manipuladas y que te dice, esta foto está manipulada. Y está manipulada por X, o sea, con la cámara tal y han utilizado el programa tal, el Photoshop o el que sea. Y entonces, pues por eso digo que el sistema analógico queda limitado en ese aspecto porque no se puede analizar en profundidad, porque es el granulado, eso es lo que ha captado y punto. La parte buena es esa, que es lo que ha captado y punto. Si te capta una neblina o una sombra o una figura humanoide, digamos, etérea, es lo que había. O sea, no tiene programa, no hay manipulación posible, a no ser que sea que tú digas, un laboratorio me manipula, o yo tengo un laboratorio y manipulo y hago fotomontaje, que era lo de montar. Si no, en la cámara original, en las analógicas, no se podía realizar. El sistema digital ya digo que sí, que ha ayudado mucho, pero que sí, el problema es hasta dónde te puedes fiar. Y el problema, bueno, la historia está eso, que echamos de menos, ¿no? Este sistema de investigación. Cuenta que, por ejemplo, cuando, mira eso, hablando del Palacio de Linares, pues claro, había unas limitaciones X. Claro, sacan psicofonía. O la Casa de las Siete Chimeneas también, que también salió bastante en la prensa. También salió y que también fue en parte un fraude. Porque sobre todo lo que era el tema de las psicofonías, en realidad pues era un montaje de los propietarios digamos... De los propietarios de la vivienda, sí. De la vivienda, ¿vale? Y claro, que en aquel entonces, como son grabaciones, son psicofonías grabadas en formato analógico, pues claro, el problema es que... Para mí, la mayor estafa del misterio, no sé si estarás de acuerdo conmigo, la mayor estafa del misterio, aparte de los americanos, ya sabes de qué estoy hablando, aquí en España, la mayor estafa del misterio para mí fue la Musara. Ha sido la Musara. Sí. Para mí ha sido la mayor estafa del misterio, que todavía la gente sigue pensando que la piedra del 666 existe, que desapareció en la Musara cuando no fue allí, sino que fue seguramente un asesinato por cuernos, hablando claro, y fue en las antenas, no en la Musara. Pero se ha dignificado tanto el espacio de la Musara, quizá porque hay la iglesia con el cementerio al lado y los acantilados y todo aquello, y que de tanto en tanto vas por ahí paseando y hay círculos que parecen círculos de bruja, hecho por gente, porque dicen que allí hay la piedra y ahí vas a otra dimensión. Se ha dignificado tanto eso que realmente la Musara es simplemente un pueblo desaparecido, como muchos de España, que desapareció por falta de agua y de luz. O sea, sí, no, básicamente es eso. Simplemente eso, un pueblo que cuando llovía, lo único que salía raro eran ranas verdes, que por eso le llamaban los granotas. Los granotas. Eso es. O sea, en castellano, ¿cómo se dice la granota en castellano? Ahora me se ha ido el sapo, bueno. No, el sapo no, la rana. Los la ranas. Rana común. Se llaman los ranas, ¿vale? Para que lo entendamos. Que en catalán los granotas. Claro, le llaman las ranas porque salían ranas verdes cuando llovía. Es el único misterio que tiene la Musara. El único. A ver,
Pero claro, se han mitificado tanto que yo he visto centenares de grupos allí. Yo he ido también, Sí, yo evidentemente. también. Sí que es verdad que tengo una psicofonía, una posible psicofonía, que lo he hecho 1000 veces, que en el cementerio me sale un nombre muy raro, un nombre como si fuera de otro país, ¿vale? Un nombre de otro país, el nombre, y en cambio en la casa al lado, que están todas con sus cartelitos, Sí, existe cada tal, ¿no? Entonces asocias la voz del nombre con la casa. Tienes un positivo y un negativo, pero siempre es una posibilidad. No claro, la a doy ver. por cierta tampoco, pero es lo único que he captado de la musa. No hay nada más, no hay nada más. No, Es que no hay hoy nada allí. eliminaría. Yo lo que he hecho habitualmente, yo cuando he ido a la Muxara, ya digo, tengo eliminadas de posibles psicofonías, pues un 90 y pico %. Claro, es que tienes un ¿Vale? casal ¿Por abajo. qué? Porque, o sea, yo, por ejemplo, cuando analizo y lo analizo por frecuencias, y claro, muchas de estas que parecen, ¿no? Esas pareidorias auditivas, y te encuentras con que dices, no, 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 mira, es o ruido del viento o X, que también puede ser lo que muchas veces hemos hablado, que se haya desplazado la voz del viento porque Claro, es que en una zona ventosa. abajo, en la cantidad de abajo tienes pueblos, hay un montón de pueblos abajo que se ven, porque abajo el Digo que acantilado, por tanto, puede rebotar el sonido de cualquier lado. claro que puede Es rebotar. que, Entonces, yo trabajo solo y exclusivamente con un número, un X en unas frecuencias muy concretas. no, pero Y, he hablado de la Musara porque salió en centenares de periódicos, de oh, periódicos y revistas de misterio. Y para mí, hablo a nivel personal, yo sé que algunos me matarán o me colgarán o me crucificarán como no pasa Jesucristo. nada. Es el mayor fraude de la historia en España, la Musara. Para Sí, mí, para mí. a ver, mira, ¿sabes para qué me sirve a mí? Para poner el funcionamiento lo que son los equipos y los protocolos de investigación. Sí, es para que la gente aprenda cómo van los equipos. Te puedes llevar a Para alguien allí practicar, para enseñarle el funcionamiento de los equipos. Ya está, ya para está. practicar. Y ya, o sea, igual que digo la Musara, puedo decir Con, Marmellar, o puedo decir Fonsagrada, por ejemplo. Foncaldetas, por ejemplo. Foncaldetas, por ejemplo. Pues funciona muy bien, son lugares que están muy bien para eso, para poner en práctica los protocolos y ver cómo funcionan los equipos, o sea, aprender, ver las partes buenas, las partes malas que puede tener un equipo y hacer prácticas, ya está. Yo en ese aspecto, ya digo, no veo más allá, ¿no? Si bien es verdad que en la Musara, por ejemplo, pues tengo las dos psicofonías, digamos, además en una frecuencia que tengo muy concretada, que es un eco del pasado, porque son lineales en una frecuencia muy estrecha de los 400 hercios clavados, Sí, la misma que tengo yo. y entonces pues sé que es un eco del pasado, es una frase que además solo grabó, habiendo en ese momento grabando dos grabadoras y una cámara, solo lo captó una cámara. Hice Claro. comparativa con los demás equipos, los demás equipos no captaron esa frecuencia, digo, bueno, pues muy habitual, vale, perfecto. Mira, ahora me acuerdo del nombre. Me decía, y cuando yo hice la pregunta, ¿quién eres? Contesta, de Calatiara. Soy de Calatiara. Calatiara. Claro, es un nombre muy raro. Y cuando fui al pueblo a investigar el pueblo abandonado que hay allí, que están todos con sus carteles, había una casa que ponía Calatiara. Claro, evidentemente está reflejando un hecho del pasado, una voz con un nombre y una casa. Por Sí, tanto, no la puedes dar al 100% como buena, pero sí que bueno, es muy era curiosa, sí, pero no. curiosa. Yo lo pondría como anomalía, Uh -huh. dejándolo ahí, como una anomalía, y entonces, pues, Claro, evidentemente. auditiva, que entonces pues, se puede analizar en más Claro. profundidad y tenerla ahí, y ya está. Sí, yo supongo que Pero, por ejemplo, alguna revista de estas sensacionalista o algún grupo de estos así diría, sí, mira, me ha contestado de la casa tal y mira, y está la casa allí y tal. No, no, perdona, seamos serios, no. ¿vale? Mira, Porque puede hay, ser un eco del pasado o sí, cualquier cosa. sí que realmente ocurre algo, o sea, hay cierta fenomenología que personalmente me tocó la moral, por tanto que, y siempre me ha ocurrido en el arco de la entrada de la iglesia, ¿vale? En el Uh -huh. soportal. Ahí he perdido yo
no perdidas, sino que se me quemaron, o sea, fundidas totalmente, una grabadora analógica, o sea, un Walkman, que se quedó quemado por dentro, o sea, fundida, o sea, y un MP4. Mal, Hay porque un el amigo que MP4 era caro. se agotan mucho las baterías, eso es verdad. Sí, eso se agotan bastante las baterías, pero también podemos hacer analítica y podemos decir, oye, pues mira, vamos a mirar el terreno. Es que hay unas antenas radioeléctricas repetidoras a 6 kilómetros de allí. A 6 kilómetros, no solo eso, sino el tipo de kárstico del suelo, si es, por ejemplo, la telúrica que pueda tener, por ejemplo, el campos electromagnéticos. Y entonces, si haces una analítica en profundidad, pues sabrás exactamente si se descargan por una razón o sí que es realmente un misterio, ¿vale? Eso nos ha pasado también en el desaparecido Hotel Colonia Puig, y haciendo mediciones en profundidad te dabas cuenta de que la mayoría de las veces el problema que había en cuestión, no que pasaba siempre, sino en ciertas ocasiones, y las baterías se fundían, pero se hacían mediciones de radiaciones electromagnéticas y tal, y encontrabas esas diferencias. Pero bueno, nos hemos ido un poquito del tema. No, a mí todo tiene que ver. A mí me pasó, por ejemplo, en el claustro de San Francés en Montblanc, que teníamos, incluso vino el alcalde con nosotros allí a ver la investigación, porque teníamos permiso municipal, evidentemente, y vino con nosotros a las 4 de la mañana el alcalde de Montblanc a ver cómo estamos haciendo la investigación. Curioso, ¿eh? Hay alcaldes que no se implican tanto como él, ¿eh? Bueno, y estuvo con nosotros y tal, y la verdad que en el claustro se nos acaban las baterías, pero claro, haciendo una investigación científica seria del lugar, vimos primero que había túneles, que estaba todo electrificado porque había luz, sí, para abrir la luz, habían focos, habían altavoces que son imanes, los altavoces son imanes, había una serie de cosas eléctricas allí que evidentemente lo que hacían es chupar la energía de las cámaras, pero es que eso es normal, y no es que hubieran fantasmas de allí, que lo que habían era una radiación eléctrica brutal y una imantación del terreno que lo que hacía es descargar las baterías. Ya está, no hay más. Sí, radiación electromagnética, campos telúricos, por ejemplo, también, o campos electromagnéticos centralizados, o sea, como vórtices, y que al fin y al cabo, pues es lo que genera y tal. Luego está, por ejemplo, lo que sí que ya lo tienes, entre comillas, guardado para seguir investigando, que es cuando, por ejemplo, pues pierdes equipos por ejemplo, yo ya digo, MP4 se quedó, en este caso, en la Musara se quedó fundido, de tal manera que fue incluso imposible recuperar ni siquiera el pequeño disco duro que lleva. O sea, es curioso, fundido. Curioso. Y además, el aparato que había al lado, que era un Walkman, también el circuito que lleva por dentro, pues totalmente quemado. Podría Cosa ser que me tocó mucho la moral y dije... Algún arco eléctrico, ¿eh? Sí, algún tipo de radiación de este tipo. Luego, por ejemplo, pues que lo están investigando, llevan ya años investigando, tiempo. En otro lugar, una cámara de visión nocturna que también fundida. Pero en esta hubo un detalle que fue interesante, que es que sí que algo electromagnéticamente le afectó de forma muy fuerte, con tal intensidad que polarizó las pilas. Al polarizarse las pilas, quemó la cámara. Quemó la cámara del circuito. Pero es que, claro, preguntando a especialistas y tal, digo, ¿y cómo polarizas una pila? ¿Cómo haces que una pila, su positivo se polarice? O sea, cambies la polaridad de una serie de 8 pilas. Y dice, a ver, yo ahora mismo no, digo, dice, no tengo, hasta ahora no me han dado explicación. Pero las pilas siguen polarizadas, o sea, lo único que claro, no sirve, no la puedes utilizar. Al revés, la tienes que poner al revés. Claro, pero no funciona. No, los enganches habitualmente no están diseñados. Pero, claro, que dices, a ver, aquí sí que hay un elemento que dices, chirría un poco, por tanto, que estás investigando en un sitio, tienes más equipos, sí que pasamos por la etapa de decir, empezamos a descubrir que las baterías se iban gastando
más de lo habitual. Hicimos una medición de urgencia para ver si había esa radiación residual y el problema es que no había esa radiación residual. O sea, no había una telúrica, no había una digamos, radiación residual electromagnética y por alguna razón los equipos se iban gastando. Claro, se funde la cámara, pasa esto con las baterías y los focos y tal, y al final esa sensación que a veces tienes de malestar físico, mareo, de estómago y tal. Sí, pero eso puede ser radiación eléctrica o magnética. Claro, pero es cuando dices, señores, recojamos el equipo que nos vamos. Sí, o se huele a sulfuro, o se huele cualquier tipo de sustancia tóxica. Eso me pasó, por ejemplo, a mí, allí en el Belchite catalán, llaman el Belchite catalán, en, ¿cómo se dice? Sí, en... Te estoy cantando. Corbera de Ebro. Corbera de Ebro, allí donde están las manos dibujadas, que están las manos allí, aquello es un pinar, ahí no hay humo, no hay fábricas, no hay nada. Y empezó como una niebla densa y olía como mucho amoníaco que nos tapaba la garganta. Y tuvimos que dejar los aparatos allí e irnos. Dejar el aparato allí. Al cabo de una hora, que nos fuimos a la plaza de la iglesia que hay, volvimos a por los aparatos. Pero es que el marcador de gases, los marcadores de gases tóxicos que llevan los mineros para sí. nos marcaba al rojo vivo. Al rojo. O sea, si nos hubiéramos quedado allí, bueno, no hubiéramos quedado pajaritos. Claro, ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? No lo sabemos. A día de hoy no lo sabemos. A día de hoy no lo sabemos. Lo que es cierto es que tuvimos que dejar los aparatos ahí e irnos porque es que incluso la comida que estábamos entonces cenando, estaba ahí en la mesa y la tuvimos que tirar, evidentemente, porque seguramente se había quedado infectada de toxicidad del ambiente. Ni tenemos ni nada. Los equipos se quedaron ahí a la hora con el medidor, vimos que había bajado el nivel de toxicidad y quitemos los equipos y nos fuimos. Pero estuvimos una hora ahí en la plaza de la iglesia, justo donde está la placa de los que fueron deportados a Mauthausen, de los que fueron, que había ahí la plaquita de los que fueron deportados a Mauthausen. Y tuvimos que estar una hora allí esperando que se fuera la toxicidad del sitio, cuando allí no hay nada para que exista esa toxicidad. Claro, para Idolia, no lo sé, algún gas tóxico que se escapara de alguna fábrica, ni idea. Pero realmente es muy, muy, muy raro, la verdad, muy raro lo que nos pasó allí. Bueno, no he vuelto, no he vuelto. Claro. No he vuelto de lo que... No, a ver, es un tema que sí que queda por lo menos de esta manera para investigarlo más adelante, porque claro, son elementos que dices, bueno, pasa a más gente, nos ha pasado a nosotros solos. O sea, claro, yo sé que si algún día voy ahí, lo que voy a tener que llevar es un medidor de gases tóxicos, lo tengo clarísimo. Claro. Lo tengo clarísimo. Al menos como medida de protección. Medida de protección individual, claro, evidentemente. Sí, además, en una zona, Corbera, pues ya digo, los edificios en realidad es un espacio abierto. Es un espacio abierto, es bosque, no hay nada, allí no hay fábricas, no hay nada. Lo único más cercano que hay es el bar de la piscina, el bar municipal que está a la parte de abajo. Pero es más cercano que hay. Claro, pero a ver, lo que no se puede saber es si algo, por ejemplo, que puede producir tóxicos al día de hoy, por ejemplo, son, y que todavía quedan, que son los explosivos sin detonar. Lo que son pequeñas, antiguas bombas o lo que sea que cayeran y que están enterradas en alguna zona y que están sin detonar. Se haya oxidado el hierro y desprendan todo el tóxico que tenían. También claro, los sulfuros y demás, todo lo que son el explosivo que se ha ido degradando en relación a la oxidación del material. Eso ocurre en ocasiones y tal. Sí, es la única posible, o sea, la única explicación posible que lo encuentro, claro. Es una cosa muy rara. A no ser que los del pueblo, digan, toma, amoníaco, para que se vayan. Claro, pero es que no hay un olor muy peculiar, amoníaco. Entonces, claro, dice, ostras, aquí no ha venido a fregar nadie, ¿me entiendes? Claro. Por eso digo que en ese aspecto pues, está bastante interesante. Ya digo que hay sitios
que sí que son llamativos, por ejemplo, pues por algún tipo de fenomenología, ¿no? Pero que buscar una explicación, esa es otra historia. Es interesante de decir, bueno, pues me lo guardo, voy investigando, lo aparco porque estoy colapsado, voy a cogerlo la investigación y tal. Y en ese aspecto, pues es verdad lo que ocurre, que lo que comentabas, que se publican en ciertos momentos tantas veces, tanto de un lugar, que sí, que se le da un renombre que realmente a lo mejor pues no tiene nada. No tiene nada. No tiene Y en nada. O cambio sea, hay otros sitios que tú has visto que realmente sí que tienen esa importancia periodística, no se les da ninguna bombo, ningún platillo, no se les no, da no, nada. porque, a ver, la mayoría de los sitios están como, uy, que me voy, la Se ha cámara, ido, se ha ido. la cámara. Hay ciertos sitios, por ejemplo, pues que por su periodicidad la misma prensa, digamos que o reciben órdenes o reciben eh, información de ese lugar para que no haya repercusión, por ejemplo, por su peligrosidad. Porque puede ocurrir que digas, oye, pues mira, sabemos, por ejemplo, lo del el edificio de Agramonte, por ejemplo, ¿no? El sanatorio de Agramonte. Aquí también tenemos un montón de espacios, pero que realmente, pues claro, no salen en la prensa, porque que también es lo que ocurre O, con el monasterio que hay en Agramonte, el monasterio, allí he visto cosas muy extrañas, pero no las he podido publicar porque no he tenido permiso para hacerlo. correcto, Me han correcto. dicho, haz fotos para ti y vídeos para ti, lo que quieras, Pero pero no, no lo publiques. claro, Le han denegado la entrada incluso al mismo Iker Jiménez, ¿vale? claro, ahora porque Le no prohíben la quieren, entrada. Y hablas con los trabajadores, dice, aquí vemos sombras, vemos una monja, vemos ciertas cosas, vemos niños, que yo la foto de los niños la tengo, o sea, fotos de esas ráfagas, y sí, estábamos solos allí, solos automáticamente, y en la primera foto sale la puerta vacía, y en la tercera foto salen dos niños. Pero lo claro, bueno, que desde dentro para afuera de la puerta, una hora y media después, hacemos varias fotos y también se ven los niños en el mismo lugar, pero de dentro para afuera. Claro, imposible que fueran los mismos niños, imposible que ahí hubiera alguien. Además eran como borrosos y no se les veía que tocaran el suelo incluso, no se les veían ni los pies. Se vieron sombras, se vio evidentemente, se vio una figura como una monja a lo lejos. Se vieron cosas muy extrañas, lo que es la lástima que no se pueden publicar porque no tenemos el permiso bueno, para no, ello. a ver, Sí para decirlo, sí para decirlo, pero no para publicarlo. Y es una lástima que no dejen investigar estos sitios. Bueno, como en bueno, muchos a ver, hospitales, muchos sitios que no te dejan, claro. no, a ver, hay que respetarnos porque cada uno, por ejemplo, pues y la propiedad hay que respetarla y tanto. Yo creo que no he dicho el nombre para que la gente no vaya, pero seguramente más de un iluminado irá allí, hará fotos, hará vídeos, lo sacará y luego le pasará que lo verán, le denunciarán y tendrá un problema muy gordo. Claro, a ver, eh, en la mayoría de los casos, si no en todos, por ejemplo, pues vale, sí que, por ejemplo, pues dices, puedes hacer una exploración desde fuera, o sea, hacia afuera, o sea, desde fuera, Sí, para ver el tema, cómo está el edificio, si es interesante o no. Pero claro, habitualmente lo suyo es pedir los permisos o encontrar, si no se encuentran los permisos o no se encuentran las personas, en todo caso, pues apárcalo. Mantente allí, mientras investigando sobre a ver claro. si encuentras el paradero de los propietarios y ya está. O sea, te evitas. Que Y luego, por ejemplo, el propietario además diga, no, mira, no. Pues vale, pues hay que respetarlo. Y ya nosotros está. hablemos al patrimonio de dónde es, porque el Sí, patrimonio, y nos dijeron que no nos daban permiso ni a nosotros ni a nadie para grabar allí. Nos ya dijeron lo está. mismo, hacer fotos Hay a que, nivel personal, porque pedimos incluso fotos para hacer fotos personales, para que no nos dijeran nada. Y sí, a nivel personal, hacer lo que queréis, pero no las publiquéis. Las quedáis como claro, archivo o lo que sea, que si hay algún que respetar. momento decidimos daros permiso, que ya las tengáis, digo, para venir otro día, digo, vale. Y quiero pedir permiso a ver si nos dejan. Me gustaría ir contigo, Juan Carlos, porque es un sitio muy,
Bueno, a muy ver, interesante. ya digo, hay que respetar siempre. Y ya digo, para espacios, por ejemplo, si queremos hacer prácticas de equipos, protocolos, o sea, unas prácticas y tal, hay esos espacios y esos espacios que dentro de lo que cabe, pues lo miras y están limpios. ¿Ves? O sea, están zonas que están aseguradas, son zonas seguras y están zonas limpias. Ya digo que sea, por ejemplo, pues eso, la Muchara, ya sea Marmellar, pero no más allá, simplemente como para poner y hacer unas prácticas y ya está, y hacer una salida. Pero el resto, pues también dentro de lo que es el conocimiento de los protocolos, pues lo que interesa es que el resto pidamos los permisos y nos evitaremos muchísimos problemas. Si nos dan permiso, bien, si no, pues mala suerte. Como solíamos decir, media vuelta Evidentemente. y seguir Decirle también a la prensa escrita que antes de escribir o creerse palabras vacías, que haga una exploración con bastantes investigadores serios y que han tratado el tema, porque claro, no puedes escribir un artículo como se ha hecho con el tema de la musara, por lo que has oído. Háblalo con la gente que ha investigado el tema serio, el por qué, con la familia del desaparecido, con los que iban con él aquel momento, con el círculo de confianza, que te enterarás, como he hecho yo a nivel periodístico, de informarme de cosas que te das cuenta que de misterio, cero. De Claro. misterio, cero. Que no se puede decir al 100% que fue un asesinato, claro, evidentemente nadie va a reconocer un asesinato, pero que todos los indicios de testigos indican que Y fue la un explicación, ataque de claro. cuernos. Un ataque de Sí, sí, ya cuernos, está. ya está. Ya está. A ver, todo el que hemos hecho una investigación en profundidad histórica de la Muxara, por ejemplo, pues sabemos que tiene sus qués históricos, anecdóticos, pero que no va más allá. O sea, bueno, sí, que murió, el último que murió fue el niño un niño con 14 años, que digamos que quería una venganza por una historia de lo típico que suele pasar en las aldeas y pequeños pueblos. Peleas entre familias y toda la historia, y este niño, pues en cuestión, en este caso, por ejemplo, huyendo del pueblo para esconderse, no se le ocurre otra cosa y está recogido en la prensa, en los años 60. Se sube a un poste de alta tensión, el único que había, el único acceso que estaban poniendo luz, se sube y se electrocuta. Se queda electrocutado ahí. Y ya está, pero no tiene aquello que digas, ahora voy a hacer una investigación del niño electrocutado. Sitios mitificados, igual que el puente que hay en Barcelona, que se tiraba la gente del puente para abajo, que decían que era el puente por el diablo, ¿qué tal? Un puente súper alto, que no me acuerdo, está por ahí por la zona alta de Barcelona, que la gente se tiraba del puente, incluso tiraban perros también. Sí, claro, evidentemente son sitios mitificados, como la mítica canción de ópera que había, que la prohibieron porque decía que la gente que la escuchaba se suicidaba, ¿vale? O sea, son cosas tan mitificadas que al final crean el misterio, pero que realmente no lo son. Tienen sí, su claro, lógica. porque ¿qué queda de la verdad? ¿Qué queda de la verdad? Bueno, nada. Pues intentando hacer un poquito de periodismo de misterio, dando el paso también a las revistas que se han dedicado y nos han dado tanto en el mundo del misterio. Hemos hecho este especial revistas, especial prensa. Revistas y periódicos. Creo que había que hacerlo, no solamente por lo que nos han dado, sino por el reconocimiento a ser valientes a sacar este tema en papel y a cara al público, que eso cuesta muchísimo, porque sabes que te señalan con el dedo siempre. Y pero la prensa se la jugó mucho a sacar estos temas, porque podían perder todo lo que habían ganado en muchos años a tocar el tema sí, del pero misterio. hoy Y en día considero hay que reconocer esa labor. Y hoy en día hay que apoyar precisamente a esa prensa escrita que se resiste, porque se resiste, a desaparecer y ofreciendo realmente, pues ofreciendo muy buenos trabajos. Ya digo que yo soy de los de revistas que están
todavía publicándose y tal. Yo soy de los que la compran, no voy a decir nombres, no, pero que me gusta, por ejemplo, pues por decir aquello de, bueno, voy a mirarla, ¿no? Y es esa sensación. Hay que respetarlo y hay que potenciarlo. Hay que... Mira, yo tuve la oportunidad de ver un anuncio en el Facebook que regalaban la revista Más Allá, del número 1 hasta la actual. La regalaban y no la quería nadie. Y tuve la oportunidad de contactar con la persona de Reus y fui a su casa, me la regaló. Las tengo en un almacén por el tema que tengo, ya sabes, a nivel personal, pero tengo toda la colección de la revista Más Allá, del número 1 hasta la actual. Y eso es un tesoro hoy en día. Es un tesoro. Un tesoro, pues sí, que nos gusta el misterio, nos gusta el misterio y la investigación. Porque temas pero es muy interesante tener una biblioteca dedicada precisamente a no solo al libro, sino a la también prensa. La revista Más Allá, no, perdona, es muy interesante, me he equivocado. Muy interesante, sí. Muy interesante. Sí, porque la revista Más Allá ha dicho. Sí, perdona, no, muy interesante, muy interesante. Bueno. Pues, Juan Carlos, gracias como siempre por iluminarnos con tu experiencia. Yo, como siempre, desde la voz de la incultura, como digo, intento darle luz y un poquito de voz al misterio. Y con personas como tú es un placer. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos y también por seguir leyendo esas pequeñas líneas en color que no son más que armas de tinta cargadas en un papel y que el único muerto o el único superviviente es la cultura. Hasta ahora, amigos, y hasta la semana que viene. Hasta luego.